Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos para adultos y también recomendados para jóvenes. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bien, este es el estudio número 5 de Efesios, correspondiente al domingo 17 de abril de 2022. El tema es una mente renovada. Muy bien, recuerden que cada domingo a las 10 de la mañana les tenemos preparados nuevos estudios. No se los pierda. Es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Bien, vamos a leer una porción de la palabra de Dios. La lectura base completa es Efesios 4 del 17 al 32. Vamos a leer ahorita del 17 al 24. Empezamos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Dios bendiga su palabra. Bien, vamos a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos permites estar aquí exponiendo tu palabra. Te pedimos que añadas bendición a ella, que pueda llegar a muchos corazones necesitados y sirva también para la edificación de tu iglesia. Con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, vamos a entrar a la introducción de este estudio, ¿verdad? Una mente renovada. Vamos a hablar un poco como introducción acerca de el viejo hombre. Acerca del viejo hombre, ¿sí? Como introducción, más adelante en el análisis del texto bíblico, pues se hablará nuevamente otros aspectos. En los tiempos de Pablo, Pablo describe la naturaleza del cristiano antes de su conversión con la expresión viejo hombre. Además de usarla en Efesios 4:22, la utilizó también en Romanos 6:6 y en Colosenses 3:9. En el caso de Romanos 6:6 hace ver que el viejo hombre ha sido crucificado en el cristiano y que esto se indica simbólicamente a través del bautismo, ¿verdad? Al ser sumergido en las aguas bautismales. Por otro lado, en Colosenses 3:9, el apóstol da como un hecho que el cristiano ya no comete la práctica o las prácticas del viejo hombre, ya que ha sido despojado del mismo. La antítesis de este viejo hombre lo constituye el nuevo hombre. Si usted puede ver en 2 de Corintios 5:17, que habla acerca de ello. Un estudioso de la Biblia, Hugh Smith, explica así la paradoja de la relación entre estas dos realidades, es decir, el viejo hombre y el nuevo, ¿verdad? Dice Hugh, por una parte andamos en los lugares celestiales en Cristo, pero también estamos andando en los lugares terrenales.
Y lo que es una realidad celestial, también es una realidad terrenal. Bueno, y sabemos que es una lucha constante, ¿verdad?, entre aquel viejo hombre y el nuevo. Es decir, las cosas carnales y las cosas espirituales, una constante lucha mientras vivamos en la carne. Pero en Dios somos más que vencedores, también dice la promesa, ¿verdad, hermanos? Y aquí tenemos una imagen, ¿verdad?, simbólica de lo que es el despojo del viejo hombre para ser vestido de esas ropas blancas, espirituales, ¿verdad?, donde ya no estamos encadenados al pecado, ¿verdad?, condenados por el pecado. Así es. Muy bien, vamos a entrar al análisis del texto bíblico. Se divide en 3 subtemas el estudio. El primero es evidencias de una mente sin Cristo. Evidencias de una mente sin Cristo, basado en Efesios 4, del 17 al 19. Y aquí tenemos el versículo 17, dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Bueno, aquí Pablo retoma en este versículo la exhortación que había hecho al inicio del capítulo 4. Y lo hace con una fórmula solemne. Dice: esto digo y requiero en el Señor, ¿verdad? Para un estudioso de la Biblia llamado o apellidado About, el uso del verbo traducido decir, de ahí dice esto pues digo, ese es el verbo decir, ¿verdad? Conlleva la noción de exhortación y de precepto, ¿verdad?, de Pablo hacia los cristianos. Así es. Debemos notar también que la expresión en el Señor, como dice ahí en el primer renglón, ¿verdad?, en el Señor, indica que Pablo no va a referirse a algo que tenga que ver con su individualidad, sino que su pensamiento se da en la esfera del dominio del Señor Jesucristo. Así, esto es bien importante entenderlo. ¿Qué es eso tan importante a lo que exhorta el apóstol? Bueno, que sus lectores no se conduzcan más en la vanidad de sus mentes, dice el versículo. Según About, el término traducido vanidad, fíjese bien, vanidad, apunta a las características tanto intelectuales como morales del paganismo, tanto lo intelectual como lo moral. Es decir, que los cristianos debían evitar el vivir según las pautas del mundo incrédulo. Evitar vivir bajo esas pautas del mundo incrédulo, ¿verdad? Porque no era nada menos que el mismo pecado practicado en abundancia, ¿verdad?, y con el mundo incrédulo. Versículo 18. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Bueno, para Pablo la vanidad de la mente, de la que hablábamos en el versículo anterior, conlleva a la oscuridad en la comprensión de las cosas. Oscuridad, ¿verdad? El entendimiento entenebrecido, dice ahí. El verbo griego traducido, entenebrecido, tiene solamente 3 manifestaciones en el Nuevo Testamento. Aquí y en 2 pasajes en el libro de Apocalipsis. Solamente estas 3 partes se cita este verbo traducido aquí como entenebrecido. Y en Apocalipsis es en la parte del capítulo 9, versículo 2, y Apocalipsis 16:10, usted lo puede checar ahí. Estas referencias nos dan una idea de la profundidad del oscurecimiento de la mente de los inconversos. Y explica el porqué de la dureza de su corazón. Así es. Es interesante notar que el término griego traducido dureza, de la cual habla aquí, ¿verdad?, dureza de su corazón, es
o se refiere a una callosidad, un callo en la piel, ¿verdad? Es una parte de la piel donde la piel está dura, insensible, ¿verdad? Se aplica en Marcos 3:5 para referirse a la falta de sensibilidad de los fariseos. También se aplica en Romanos 11:25 para explicar el endurecimiento de Israel respecto de la fe en Cristo. El endurecimiento del corazón de Israel. Así es. Bien, versículo 19. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, seguimos con esa dureza, ¿verdad? Entenebrecidos, insensibilidad. Dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Está tremendo este versículo. Todo lo que hacían los incrédulos, ¿verdad? El paganismo. Bueno, siguiendo con el encadenamiento de ideas que se viene exponiendo, Pablo indica que una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. La lascivia. El término griego traducido lascivia fue utilizado originalmente por escritores como Platón para referirse a la insolencia. Fíjese bien, lascivia, insolencia. Después fue utilizado originalmente fue utilizado también, traducido como con las palabras desenfreno, libertinaje. Fíjese, todo esto tiene que ver con lascivia, palabras cercanas. Ahora bien, la lascivia implica un indebido y exagerado apetito por hacer cosas impuras, principalmente de índole sexual, lascivia. Bien, y así terminamos entonces este primer subtema. Vamos a entrar al subtema número 2. Renovación en el espíritu de nuestra mente, basado en Efesios 4, del 20 al 24. Y aquí tenemos el 20, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Bueno, viene como continuación del subtema 1, ¿verdad? Habíamos estado hablando al final de la lascivia, pero también de muchas otras cosas pecaminosas, ¿verdad? Que practicaba el pueblo incrédulo. Entonces, Pablo inicia este segundo apartado que figura en claro contraste con todo lo expresado en los versículos 17 al 19, que es el subtema 1, con una frase sorprendente. Dice, pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Así es. Como bien señala una estudiosa de apellido Nida, ella dice, implica un uso inusual del verbo griego, con un objeto directo referido a una persona. Dice, no habéis aprendido así a Cristo. Ese es el objeto a que se refiere, de que estamos haciendo mención. Efectivamente, uno podría haber esperado una expresión, fíjese bien aquí, como vosotros no habéis aprendido así de Cristo, ¿verdad? Como que nos suena más natural, más claro. Vosotros no habéis aprendido así de Cristo, pero no lo dice así, dice a Cristo, ¿ok? No es esta la frase que aparece en el texto griego, ¿verdad? Lo que quiere decir entonces, la sorprendente expresión del apóstol es que Cristo, fíjese bien, que Cristo no solamente es el maestro de los cristianos, sino la materia misma de nuestro aprendizaje espiritual. Es decir, que decirlo de esta forma, no habéis aprendido así a Cristo, es más que tener a Cristo como maestro, ¿verdad? Nos está diciendo que la materia misma de nuestro aprendizaje espiritual lo es Cristo. Así es. Versículo 21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Está muy encadenado con el versículo 20, ¿verdad? Bueno, aquí hay una palabra sí al principio
¿verdad? Que es un condicional con que se inicia este versículo. Puede que nos confunda un poco esa palabrita del sí, ¿verdad? Y al principio. Pero ayuda el saber que la partícula griega es del tipo que supone lo expresado como cierto. Es decir, que podría traducirse puesto que. ¿Y cómo quedaría con esas palabras? Bueno, puesto que en verdad le habéis oído, diría, ¿verdad? Por eso la Nueva Versión Internacional de la Biblia la deja de lado, esta palabrita. La deja de lado y parte directamente de la traducción de la partícula enfática que la acompaña, que es en verdad, ¿verdad? Que es en verdad. O también, como dice la versión internacional, ciertamente. ¿Cómo quedaría de esa forma? Ciertamente le habéis oído, ¿verdad? Queda bastante claro. Bueno, en cambio, Gent Christen propone como traducción, pues ciertamente. ¿Y cómo quedaría? Pues ciertamente le habéis oído. También quedaría muy claro, ¿verdad? Ciertamente. Y hace el siguiente comentario, este estudioso de la Biblia. Dice, los lectores habían oído de Cristo y habían sido enseñados no solamente acerca de Él, sino en Él. Así es. Vale decir que toda la atmósfera era cristiana. Bueno, entonces, entendido esto, pasamos al versículo número 22. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. En este versículo 22 se inicia la propuesta específica de Pablo. Una propuesta, ¿verdad? Que sus lectores se despojen del viejo hombre, dado que está viciado por los deseos engañosos. Aquí lo dice, ¿verdad? Textualmente. En cuanto al significado de la expresión viejo hombre, ya nos hemos referido previamente en la introducción, ¿verdad? Hablamos del viejo hombre. Así es que nos resta enfatizar en el verbo traducido despojen. Despojen, ¿verdad? Que dice aquí, despojen. Significa literalmente sacar de uno, ¿verdad? Desecharnos, quitarnos esa parte, ¿verdad? Y es el mismo que aparece en Hebreos 12. Hebreos 12:1, lo puede checar usted, para referirse a la necesidad de despojarse de todo peso que obstaculice la participación de la carrera de la fe. Todo lo que nos estorbe en la carrera de la fe, bueno, desecharlo, ¿verdad? Eso es el viejo hombre, que no sirve, ¿verdad? Muy bien. Versículo 23 y 24. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, criado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, el segundo elemento de la propuesta ética de Pablo tiene que ver con la renovación de la mente y el vestido del nuevo hombre. Barclay, que es otro estudioso de la Biblia, propone esta esclarecedora paráfrasis que explica el pensamiento de Pablo al respecto. ¿Qué dice Barclay? Bueno, dice, despojaos de la pasada manera de vivir, así como os despojáis de un vestido viejo. Vestíos de una manera nueva. Despojaos de vuestros pecados, ya más literalmente o más claro, despojaos de vuestros pecados y vestíos de la justicia y santidad que Dios os puede dar. Así es. Bueno, ya más claro ni el agua, ¿verdad? Con esta parte que aporta Barclay. Muy bien. Entramos al subtema 3, el fruto de una mente renovada. Bueno, basado en Efesios 4 del 25 al 32. Y aquí tenemos el versículo 25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Bueno, vamos a hablar aquí
de 4 resultados de tener una mente renovada. Fíjese bien, 4 resultados de tener una mente renovada. Y en este versículo 25 tenemos la primera. Es dejar la mentira y reemplazarla por la verdad. Dejar la mentira, reemplazarla por la verdad, tal como también lo dice Zacarías en su capítulo 8, 16, lo puede checar usted. Muy bien, versículos 26 y 27 tenemos el segundo resultado, ¿verdad? Que consiste en poner límites al enojo. Al enojo. Aquí dice airaos. No es más que el enojo, hermanos, el enojo. El enojo de tener, de manera que el diablo no saque provecho del mismo, ¿verdad? Porque cuando nos enojamos y no controlamos ese enojo, el diablo está sacando provecho de ese enojo. Hay que estar bien conscientes de eso. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Ni deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Es natural el enojo? Sí, es natural el enojo. En Mateo 21:13 vemos cómo Jesucristo mismo se enojó bastante, ¿verdad? Cuando vio que su casa de oración parecía un mercado de ventas de artículos, ¿verdad? Pero eso fue por celo a su casa de oración. Entonces, fue una injusticia muy grande, pecaminosa, ¿verdad? Entonces, es natural enojarse. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. También hay que decir que el enojo tendría que ser por una injusticia. Una injusticia, ¿verdad? Las injusticias son muy, muy malas, ¿verdad? Todo lo que atenta contra Dios, todo lo que es pecado a nuestro Dios, es una injusticia. Y es normal que nosotros nos disgustemos por injusticias de ese tipo, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hacemos? Porque no queremos que exista tal injusticia, tal pecado. Así es. Muy bien. Versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Bueno, este es el tercer resultado que tiene que ver con la conducta del cristiano como un trabajador honesto y solidario. Fíjese bien, solidario. Así es, porque dice aquí en la parte final, compartir con el que padece necesidad. La novedad en este versículo es eso, ¿verdad? Que el que robaba ahora trabajará, no solo para satisfacer sus necesidades personales, sino que compartirá con el necesitado. Así es. Versículo 29, y aquí tenemos el cuarto, ¿verdad? Cuarto resultado es el dominio sobre lo que el cristiano dice. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, es sobre lo que el cristiano dice, tener control, ¿verdad? Eso es muy importante. De manera que sus palabras sean para edificación y nada más que para edificación, hermanos. El término traducido corrompida quiere decir literalmente que ha sufrido los efectos de la corrupción o putrefacción, ¿verdad? Que es más tremendo este término. Dice, ninguna palabra corrompida. ¿Se imagina si le ponemos ahí ninguna palabra putrefacta? Se oye más pesado, ¿verdad? Pero no anda muy lejos, pues, ese término. Hay que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Bueno, después de expresar estos 4 resultados concretos de la renovación de la mente en el cristiano, Pablo señala un principio general en el que se sustentan. Fíjese en estos 4 principios, ¿verdad?
en el propósito del Hijo de Dios de no entristecer al Espíritu Santo. El propósito de usted y el propósito mío de no entristecer al Espíritu Santo. Bueno, puede verse al ubicar esta doctrina en su contexto que el cristiano contrista o bien entristece al Espíritu Santo cuando comete pecados de hecho, ¿verdad? Como la mentira, la ira, el robo y las palabras obscenas son pecados de hecho, ¿verdad? Y no con esto estamos diciendo que los otros pecados son menos importantes, todos son importantes y malos, ¿verdad? Así es, pero en este caso estamos hablando de estos pecados de hecho, ¿verdad? Muy bien. Versículo 31-32 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, en estos versículos se enumeran algunas de las cosas que no deben tener cabida en aquel que tiene una mente renovada, y aquellas que constituyen las alternativas posibles en la vida del cristiano, ¿verdad? Este tema que se prolonga en los primeros versículos del capítulo 5, ahorita estamos en el capítulo 4, serán retomados en nuestro próximo estudio. La primera parte se presenta desde el punto de vista negativo, ¿verdad? Ahí dice: enojo, ira, gritería y maledicencia. Deben quitarse entre los hermanos todas aquellas cosas que hacen daño. No solo a nivel de un solo individuo, sino de toda una comunidad, o la iglesia, o la congregación, ¿verdad? No hay peores males que aquellos que surgen de la amargura, el enojo, la ira, gritos y calumnias, como dice aquí, ¿verdad? La segunda parte es un llamado a practicar las virtudes de la bondad, la misericordia y el perdón. Eso es lo que sí debemos hacer los cristianos, ¿verdad? Fíjese bien, todo esto es posible cuando se tiene como modelo a Jesucristo, el Hijo de nuestro Dios, quien nos perdonó a nosotros por su gracia, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos, no por obras, dice la palabra de Dios, para que ninguno se gloríe. Muy bien. Bueno, ¿qué podríamos aplicar de este estudio? ¿Qué podríamos aplicar? Pues tenemos 3 puntos aquí, ¿verdad? 3 puntos. Número 1, el cristiano debe dominar sus palabras. Importantísimo, ¿verdad? Y difícil, sí lo es, pero muy importante dominar las palabras. Los hijos de Dios debemos desechar simultáneamente la mentira y las palabras obscenas. Antes bien, nuestro comportamiento debe caracterizarse por la veracidad y las palabras edificantes. Así es. Fíjese bien. La lengua puede ser de gran bendición si se usa con ese fin, la lengua, ¿verdad? Pero puede ser la más grande arma mortal, la lengua. Cuando las personas se proponen darle ese uso negativo. Vale la pena aprender a dominar nuestra lengua, por supuesto que sí. Vale mucho la pena aprender a dominar nuestra lengua. Número 2, el cristiano debe dominar sus emociones. Por supuesto que sí, ¿verdad? También el enojo, ¿se acuerda? Hablábamos del enojo. Es algo tan natural al hombre que es prácticamente imposible que los creyentes no nos enojemos. Ya decíamos, ¿verdad? Es prácticamente imposible que los cristianos no nos enojemos nunca. Pero debemos procurar no dar lugar al diablo.
¿verdad? Como decíamos anteriormente también, prolongando el enojo, el resentimiento que se produce en el interior del hombre que prolonga su enojo. Eso es lo malo, ¿verdad? Envenena su espíritu y lo empobrece. Fíjese en el enojo, envenena su espíritu y lo empobrece. Hasta el Chavo del Ocho decía, ¿verdad? Esto, si se acuerdan, allá los que tienen más o menos mi edad. ¿Qué decía el Chavo? La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. ¿Sí se acuerdan? No es malo enojarse. Uno tiene derecho a disgustarse, ya decíamos también anteriormente, por las injusticias, que no es nada más que el pecado. Y los cristianos aborrecemos el pecado, ¿verdad? Así es. Número 3, el cristiano debe dominar sus intenciones. También, ¿verdad? Los que hemos nacido de nuevo, debemos desechar las inclinaciones a tomar lo ajeno, ¿verdad? Decía la palabra en el análisis, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje para sí mismo y para compartir, decía el versículo, ¿verdad? Importantísimo. Muy bien. Ya para finalizar podríamos decir, fíjese bien como conclusión, hemos dicho en estos últimos 2 versículos, estos que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Qué debemos dejar? ¿Qué debemos dejar? La amargura, el enojo, la ira, la maledicencia y la malicia. Eso debemos de dejar. ¿Y qué debemos de ser? Los cristianos, ¿cómo deben de ser? Benignos, misericordiosos y perdonadores. Entonces, si atendemos a nuestro pasaje, no podemos continuar diciendo que ignoramos qué debemos dejar y qué debemos ser como cristianos para ser dignos hijos de Dios. Así es. Ya no hay pretexto, ¿verdad? Ahora solo falta obedecer. Y la pregunta es, ¿lo haremos? Ahí está para cada quien la reflexión, ¿verdad? ¿Lo haremos? Muy bien. Hemos hablado mucho acerca de el cristiano. Aquí lo tenemos, ¿verdad? En la pantalla siguiente, bueno, ya se le acabó la pila a esto, pero se acuerda que los 3 puntos empezaban con el cristiano, ¿verdad? Los 3 puntos de la aplicación del estudio. El cristiano debe dominar, el cristiano debe dominar y el cristiano debe dominar. El primero decía sus palabras, el segundo sus emociones y el tercero sus intenciones. Pero bueno, hace énfasis entonces en el cristiano, que también en otras partes se le dice el creyente, que también en otras partes se le dice el que ha nacido de nuevo y en otras partes el Hijo de Dios. ¿Se fija con cuántas palabras se denomina al cristiano? Entonces, si es usted cristiano, bueno, felicidades, qué bueno, ¿verdad? Porque Dios le ha salvado por la eternidad su alma, ¿verdad? Pero si usted aún no es hijo de Dios, cristiano o nacido de nuevo, déjeme decirle que este puede ser el tiempo propicio para que usted logre la salvación de su alma por la eternidad y no sufrir en ese lago de fuego que arde con azufre, lo dice Dios en su palabra. Es tan fácil, pero tan importante que usted lo haga si no lo ha hecho. Solamente declárese con un corazón sincero, declare ante Dios que es pecador, pida perdón por esos pecados y Dios le perdonará. Abra las puertas de su corazón a Cristo para que entre como Señor y Salvador de su alma. Si usted nunca ha hecho esto y lo hace, déjeme decirle que sería o es lo más importante que usted hará en toda su vida. Así es, porque tiene que ver con la eternidad de su alma. Aquí abajo le dejamos más información de esto último que le estamos diciendo. Atiéndalo. Si no lo ha hecho, importantísimo para su eternidad, ¿verdad? Como decíamos. Muy bien. Gracias por haber estado con nosotros.
Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio. El próximo domingo a las 10 de la mañana le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar para así quedar despedidos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú has hecho posible. Te pedimos que tu palabra pueda seguir llegando a muchos corazones necesitados y sirva para la edificación de tu iglesia. Con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.